Dios les bendiga a todos, que la paz de Dios esté con todos ustedes, con cada amigo, con cada hermano en esta preciosa mañana de domingo. Eh, Continuamos pues en este día pues predicando la palabra de Dios como todos los sábados, domingos, anunciando la palabra de Dios, la palabra verdadera. No, la verdad absoluta, digo yo. Unos dicen, no, no hay verdades absolutas, pero esta es la verdad absoluta. No, Jesús es la verdad. Su palabra es verdad. Esa es la que nos limpia, la que nos cambia, lo que nos transforma, la que habla al corazón, la que transforma al ser humano, cuando el ser humano le da cabida en su corazón y no solamente en sus labios, sino en su vida, en su alma. Entonces, mi amado, en esta mañana rápidamente voy a pasar al mensaje. Eh, Voy a hablar sobre la promesa de Dios, no las promesas, sino una en particular que es la más importante para nosotros los creyentes. Una bendición muy grande, muy preciosa. Y no estoy hablando de dinero, no estoy hablando de algo económico, no estoy hablando de cosas materiales. ¿No? Las bendiciones de Dios, ciertamente, en verdad, Dios nos suple muchas cosas, pero algo muy grande que Jesús habló en su palabra y que nos habla es de la promesa del Espíritu Santo. Y de eso quiero hablar en esta preciosa mañana, sobre la promesa de Dios que le dio a sus hijos, a su pueblo, todo aquel que lo sigue o que cree en él. Entonces voy a hablar sobre eso, la promesa del Espíritu Santo para todas las personas que lo anhelan. Entonces voy a tomar como texto base en el libro de Juan, el libro de Juan, el capítulo 14, el versículo 15 al 17. La voy a leer en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios, ¿verdad? Y dice así, como prefacio tiene la promesa del Espíritu Santo. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Hasta ahí la palabra. Voy a orar rápidamente para iniciar. Soberano y eterno Dios, amado Padre Celestial, tuya la gloria y la honra y la alabanza. Te damos gracias por esta preciosa mañana. Gracias por mis amigos, gracias por mi familia, gracias por mis hermanos en Cristo, tu iglesia y tu pueblo Israel. Muchas gracias, Dios. Por la vida, Dios mío, Señor, que nos das. Por los alimentos, Señor, por el aire que respiramos, Señor. Muchas gracias. Sabemos, Dios mío, Señor, que cada día, Señor, al nuevo amanecer, Dios mío, tu misericordia, conforme a tu palabra, se renuevan. Gracias, Señor. Entonces, Padre, en este momento, delante de ti venimos, en el nombre de Jesucristo, para hablar de tu palabra, de tu negocio, Señor. Dios mío, Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo hable a mi vida y a la vida de las personas que escuchan, en el nombre de Jesús. Señor, redarguye, reprende, exhorta, Dios mío, Señor, con todo, Dios mío, tu amor, lo que te caracteriza, Dios amado. Hablando a nuestros corazones, Dios mío, Señor. Precioso Dios, Señor, y tratando con nuestro ser, convenciendo de pecado, de justicia y de juicio, dice tu palabra. Señor, en el nombre de Jesús, conforme a tu voluntad, habla cada uno conforme a la necesidad. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, mis amados, como le dije, la promesa más importante que se nos dio a nosotros, los creyentes, a los que creemos en Cristo, y creer, como siempre he dicho, no solamente creer en un mero en el intelecto de que Él existe, sino creer obedeciéndole a lo que Él dijo, es cosa diferente, ¿verdad? Entonces, creer es obediencia a Dios. Entonces dice la promesa del Espíritu Santo, dice, si me amáis, empieza con el versículo 15, guardad mis mandamientos. Yo he escuchado en muchas iglesias, he escuchado a muchas personas, incluso manejando el taxi, cuando escuchan las alabanzas, estando manejando en el taxi, ven la Biblia, ¿usted es cristiano? Yo le digo, sí, soy cristiano, yo amo a Dios, creo en Dios. Entonces dicen, no, yo también tengo a Dios, yo amo a Dios. Pero antes de eso comenzaba a veces a hablar sandeces, a hablar patanada, a hablar esas cosas, hasta que después se da cuenta que en el taxi hay alabanza.
Entonces mucha gente dice, yo amo a Dios, yo tengo a Dios, yo creo en Dios, pero no guardan los mandamientos. Entonces Jesús empieza con esta palabra en el versículo 15, si en verdad me amáis, guarda mis mandamientos. Podemos verlo como lo dice más adelante, ahí mismo en el versículo 14, el capítulo 14, versículo 23, dice, respondiendo Jesús le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él, quiere decir dentro de. Entonces el 24 dice, y el que no me ama no guarda mis palabras, y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió, dijo Jesús. Entonces, toda persona que dice que ama a Dios, que tiene a Dios, que cree en Dios, pues debe guardar la palabra de Dios. Es algo lógico. Entonces, yo no puedo decir amar a Dios, pero hago lo contrario, ¿verdad? Yo ya he hablado sobre esto. Entonces, está claro esto, que la Biblia nos habla, que toda persona que ama a Dios debe guardar su palabra, vivir su palabra. Si me amáis, guardad mi mandamiento. Y sigue con el 16, perdón. Y dice, y yo rogaré al Padre, dice Jesús, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Eso sucedió en el Pentecostés. En el día de Pentecostés, que significa 50 días después de la Pascua, después que Jesucristo fue crucificado, resucitó al tercer día, 50 días después, vino la promesa que él habló a sus discípulos. El día de Pentecostés dice cuando estaban todos unánimes y quiero leerles esto. Vamos a leer, Hechos. En Hechos, vamos a leer Hechos. Deje apartar la cita. Hechos capítulo 2. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, este es el momento preciso cuando el Espíritu Santo descendió, 50 días después de la Pascua, después que Jesucristo fue muerto y después que resucitó. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó todas las casas de donde estaban sentados, ¿verdad? Entonces, ese relato es muy precioso. Dice algo muy importante, que todos estaban juntos. Y no solamente juntos, sino antes de juntos, dice unánimes, ¿verdad? Que estaban en común acuerdo en haciendo algo juntos. Muchos dicen oración, ayuno, y yo creo que también es así, ¿verdad? Porque no pueden estar juntos haciendo una misma cosa todos, solamente orando, porque estaban con temor a los judíos. Entonces en el aposento alto estaban ellos, estaban orando, estaban ayunando, pidiendo la promesa de Dios, que era esto, la presencia del Espíritu Santo. Jesús le dijo, yo no le voy a dejar huérfano, vendré a vosotros nuevamente. Entonces sucedió ahí. Un viento recio, dice, y se le aparecieron lenguas de fuego en la cabeza. Y comenzaron a hablar nuevas lenguas según el Espíritu le daba que hablasen, ¿verdad? Y ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces eso sucedió y todavía está con nosotros, todavía sigue. Él reviste a muchos cristianos que lo buscan de poder, de amor, de la gloria de Dios en sus vidas. Y uno siente eso. Entonces continúa diciendo, y yo rogaré al Padre, dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Sigue el 17, el Espíritu de verdad, el cual el mundo dice no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Quiero hacer un alto ahí. ¿Por qué el mundo no puede recibir del Espíritu Santo? Yo he escuchado a muchas personas, incluso partes de mi familia, específicamente mi papá, una vez me dijo, no, mi hijo, dice, el Espíritu Santo está con todos nosotros, y no es así. Dice, me decía él que el Espíritu Santo incluso actuó sobre la rana. No sé si ustedes conocen a un delincuente muy conocido que fue antes la rana, que le decían. Dice que él daba incluso a los pobres, le daba dinero, le ayudaba a mucha gente. Y dice que el Espíritu Santo actuaba en él, y eso no es así. No es así. La Biblia, cuando habla la Biblia que es santo, Espíritu Santo, quiere decir que el Espíritu de Dios es apartado de todo mal. No es porque llamado Robin Hood, lo que sea, Dios está con él. Porque incluso el ladrón, para salir a robar, se encomienda a Dios para que todo le vaya bien. No quiere decir que Dios esté con él. Mucho es así. Entonces, mucha gente sale de su hogar y, como yo ya lo he dicho, se hace una señal de la cruz y muchas veces lo primero que visita es un prostíbulo, dejando a su esposa en su casa. Entonces, no quiere decir que Dios esté con él.
Entonces no es el Espíritu Santo que obra en él, porque incluso la Biblia me dice que las obras no nos salvan, que la que nos salva es Jesucristo, y la presencia del Espíritu Santo es la que nos lleva a él. Entonces, mi amado, no todos tienen el Espíritu Santo, por lo cual me dice el Señor aquí en su palabra, dice lo que leímos en el libro de Juan, lo que dice: el mundo no puede recibir lo que el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Vuelvo y se repite, dice: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Ahora, primera de Juan, el capítulo 5, el versículo 19, dice: y sabemos que somos de Dios, y porque el mundo entero está bajo el maligno. Entonces, una persona que está impregnada del Espíritu Santo de Dios, mi amado, no vive las corrientes del mundo. No sé si me explico. ¿Qué quiere decir? Que si Dios está en mi vida, yo no voy a hacer cosas que a Dios le desagraden. Yo no voy a hacer cosas que van en contra de la palabra de Dios, no de religión, sino de lo que la palabra de Dios me dice. Entonces, porque el Espíritu Santo mora en mí, entonces no voy a hacer lo que Dios me dice que no haga. Yo no voy a hacer lo que Dios me dice que no haga. Entonces, eso es. Si la Biblia me dice que de toda palabra ociosa que hablen los hombres darán cuenta en el día del juicio, porque por tu palabra serás justificado y por tu palabra serás condenado, yo guardaré mi boca de insultar. Guardaré mi boca de decir palabras soeces contra mi familia, contra mi esposa, contra mi vecino, contra quien sea. Guardaré mis pensamientos, intentaré guardar todos los días mis pensamientos para Dios y no para hacer lo malo. Entonces, porque la presencia de Dios está en ti. Es por eso que muchos dicen: no, ustedes son locos, fanáticos, lunáticos, legalistas, son tarados, son lo que sea, porque vivimos diferente, porque ahora Dios mora en nuestras vidas. Y hablo con los que tienen la presencia del Espíritu Santo, porque lastimosamente no todos lo tienen. No todos lo tienen. Mucha gente va a la iglesia, está en la iglesia, pero le falta la presencia del Espíritu Santo. Aunque han sido sellados, pero le falta la presencia del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque quiero seguir con la otra parte. Mire lo que dice el versículo 17, la otra parte. Dice, voy a leerlo nuevamente: el Espíritu de la verdad, el de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros, dice aquí el apóstol Juan, dice: vosotros le conocéis, le dice a los cristianos, le dice a sus discípulos, porque mora con vosotros. Y después le dice: y estará en vosotros. Antes de que viniera la presencia del Espíritu Santo, el Espíritu Santo moraba con. Esto nos da claro en decir que el Espíritu Santo estaba al lado al lado de ellos, no en ellos. Pero cuando Jesús le dice: y después morará pasó en el día de Pentecostés. Entonces muchas personas van a una iglesia y no se preocupan de que el Espíritu Santo venga a ellos. Y es por eso que yo muchas veces escucho, dicen: bienvenido Espíritu Santo, tú eres el invitado. El Espíritu Santo, o sea, que tú sales de tu casa y no está el Espíritu Santo contigo, llegas a la iglesia y el Espíritu Santo viene. No, el Espíritu Santo debe estar en ti, siempre, en tu casa, en tu trabajo, en donde quiera que esté. Porque Él es el que te guía a no cometer pecado, a no cometer. Y si vas a cometer algo, Él es el que te dice: hey, detente. Y te hace acuerdo de la palabra de Dios y tú te detienes. ¿Verdad? Entonces, mucha gente por eso es común. Va a la iglesia, va a la Biblia, pero no se preocupan en llenarse, que el Espíritu Santo venga a él. Se basta con solamente los toques del Espíritu Santo. Nada más, un toque que le doy y le dice: gracias Señor, pero salen de ahí y siguen siendo a veces los mismos de siempre. No hay un cambio de ellos. Y cuando ya se sienten vacíos, nuevamente van a la iglesia o dicen: Señor, necesito tu presencia. Y se conforman con los toques. No se están con una vida consagrada a Dios. Y eso es lo que Jesús le dice: mire, en estos momentos el Espíritu Santo está con ustedes. ¿Verdad? Le dice, porque mora con vosotros. Anuncia que está al lado de. Dice, y después le dice: y estará en vosotros.
Entonces, lo que pasó en Pentecostés, el Espíritu Santo descendió en ellos. Mire, y en Romanos, voy a leerle Romanos, que lo tengo una cita aquí, que es algo muy preocupante en cuanto a los cristianos. Las personas que aman a Dios, que dicen que decimos que amamos a Dios, tenemos que tener cuenta mucho con este versículo y examinarnos nosotros. Incluso la Biblia dice, examínense en cada uno si en verdad o si estamos en la verdad, si estamos en el camino de Dios, si en verdad lo que nosotros decimos ser, Dios lo avala. Entonces mire lo que dice Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, el versículo 8 y 9. Dice esto. Y lo que viven según la carne, le decía Romano, decía Pablo a la iglesia de Roma, dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Le decía a los propios cristianos, los que viven conforme a los deseos de la carne. Un traguito no es malo, fornicación no es malo, tirarse una cana al aire, como dicen por ahí, no es malo, ¿verdad? Y dice, los que viven según el placer y el deseo carnal, o sea, de las cosas mundanas, del pecado, dice, no pueden agradar a Dios en ningún momento. Entonces dice el 9, más vosotros, dice Pablo, le dice a los discípulos, le dice a los cristianos, le dice, más vosotros, dice, no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Ojo con esto. Y dice esto, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Entonces quiere decir que en ese mismo momento, desde este tiempo, ¿verdad? Había personas que no tenían el Espíritu Santo. Podrían llegar a la iglesia. Y como muchas personas cuando se montan al taxi, cuando yo estoy manejando, sienten la paz, dice ahí, sentemos una tranquilidad, escuchar las alabanzas. Y eso es lo que muchos van a la iglesia solamente como calmante, nada más. Como para desestresarse, pero no quieren una relación, ¿verdad? Entonces cuando las personas se suben, dicen, no, está muy bonita las alabanzas, se siente tranquilidad, se siente paz, pero salen del taxi y siguen siendo lo mismo, vuelve otra vez. Entonces, muchos buscan a Cristo como un calmante nada más, ¿verdad? Como una pastilla que te calme el dolor, pero se pasa el efecto de la pastilla o de la droga, ¿verdad? Comienza nuevamente el dolor. Muchas veces así pasa en la iglesia. Mucha gente va a la iglesia, va con Biblia, va con vestimenta según de cristiano, pero solamente va a eso, a tener un momento de paz, de tranquilidad, pero salen de ahí y vuelven a lo mismo de siempre. Entonces Pablo le dice, mas vosotros no vivís según la carne, según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, ¿no? Y si alguno, ojo con esto, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Eso debería preocupársele a mucho, porque mucha gente ni siquiera siente la presencia del Espíritu Santo. Usted me dirá cómo se siente la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te compunge cuando tú has hecho algo malo. Te causa dolor, no dolor físico, sino dolor en el alma. Siente una tristeza profunda cuando tú has pecado. El Espíritu Santo te redarguye. El Espíritu Santo te hace sentir gozo cuando estás bien delante de Dios, te hace alzar las manos, te hace ir a la presencia de Dios. Tú sientes a Él, tú sientes su amor, tú sientes algo que si usted no lo ha experimentado, no sé cómo describirlo, ¿verdad? Eso es lo que me pasó en el 99 a mí. En el 99 yo estaba preso en el Tomás Larrea en Puerto Viejo, ahorita de cárcel de mujeres. Después de haber hecho algo terrible al día anterior, ¿verdad? Un hermano en Cristo que yo no le quería a ninguno de ellos, lo sacaba corriendo. Porque yo fui nacido en cuna católica y me habían enseñado la catequesis familiar y todo eso, ¿no? Entonces yo creía en mi religión, ¿no? A mi manera, como decía, pero cuando debía haber hecho muchas cosas que no lo quiero decir,
pero en eso, ahí adentro había hecho algo feo. Al día siguiente, según yo, para aliviar mi conciencia, estaba leyendo la Biblia. De hecho, como católico, había leído 3 veces el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y estaba leyendo el Nuevo Testamento después de haber hecho cosas terribles. Y ese varón se pone ahí en el cuarto de mi celda y me dice, vamos al templo. Allá adentro había un templo pequeño, entonces yo le digo, bueno, listo, para que no me moleste más, no sé, hastiado de tanto que hablaba, pues me voy. Y lo sigo y me deja en el último, y me siento en la última silla, todavía no había nadie, y me dice, espera de aquí, voy a ver al resto de hermanos. Entonces me quedé sentado. Comencé a leer los versículos bíblicos que estaban pintados en la pared, me topé con el de al frente, en el púlpito, en la parte de arriba, decía Mateo 11:28, donde Jesús dice, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo les haré descansar. En ese preciso momento descendió algo precioso, un amor tan tremendo. Era algo tan grande que no le puedo explicar, que llenó mi vida. Yo comencé todo, yo soy un poco velludo, mis pellitos comenzaron a espelucarse, pero no de temor, de un amor increíble. Sentí como que me abrazaban, sentí que algo indescriptible, que cada vez que recuerdo, pues bueno, ya parece que le dije, me da hasta de derramar lágrimas, porque sentí a Dios en ese momento, el Espíritu Santo, su presencia estaba obrando en mi corazón. Estaba haciendo de un corazón de piedra a un corazón de carne donde Él puede habitar. Entonces, no como le dije una vez que me lavaron el cerebro, sino que Dios mismo actuó en mi vida y yo vi que Dios quería algo con mi vida, así como la quiere con todas las personas, ¿verdad? Con todos, ¿verdad? Entonces, si tú no has sentido esa presencia del Espíritu Santo en tu vida, eh, dudo mucho, dudo mucho que pueda ser salvo. Ten cuidado, porque la Biblia me dice, y el que no tiene el Espíritu de Cristo, o sea, el Espíritu Santo, el tal no es de él, ni porque vaya a una iglesia. Hoy hay día hay mega iglesias, hay grandes iglesias llenas de gente, pero vacías en su interior, llenas de gente, pero esa gente está vacía en su interior, sin presencia, que van, como dije, a escuchar palabra, pero solamente a calmar su conciencia, nada más. Al calmar, Dios, es un tipo de calmante, nada más. Entonces, dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Cómo podemos llenarnos de la presencia de Dios? Es más, si vemos el libro de los Hechos, lo que ya leímos, el capítulo 2, dice que todos estaban juntos y unánimes, en común acuerdo buscando a Dios. Muchos quieren la presencia del Espíritu Santo sin preocuparse en ayunar, sin preocuparse en orar, sin preocuparse en hacer los ejercicios espirituales que Dios nos dijo, ¿verdad? Sin estar en la presencia de Dios. Viven una vida común y corriente, ¿no? Y nosotros no somos común y corriente. Incluso la Biblia dice que nosotros somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿verdad? Somos real sacerdocio, dice la Biblia. Toda persona que ha venido a los pies de Cristo es real sacerdocio. Eso dice Jesús, eso dice la palabra de Dios. Entonces usted ya no forma parte de una gente común y corriente que vive su vida como que si no se fuera a terminar, ¿verdad? Como que si no, Dios no lo estuviera viendo. E incluso el Espíritu Santo en ti, cuando tú sales de tu casa, tú das testimonio en tu mente y en tu corazón que Él está en tu lado. Y eso te impide hacer lo malo. ¿Ya? Cuando tú vas al mercado a hacer las compras, cuando tú vas a un trabajo, lo que sea que hagas, tú vas conscientemente que Dios está con él. Pero muchos no es así. Yo anoche cogí a cristianos de un evento que hubo y cuando escucharon la alabanza comenzaron a cantar, comenzaron a adorar y me agradó. Pero después dejaron de dejaron de alabar, pararon ahí y comenzaron a hablar mal de otra persona. Yo dije, wow, ¿qué es esto? Primero alaban a Dios, vienen a un evento cristiano
Y después dice, no, ya sabe, ni siquiera le hablo, dice. Y ese es gente común y corriente que solo busca a Dios como calmante, pero que no busca una relación con Él para llenarse de su presencia. Así hay muchos. No solamente buscan por calmante nada más, para aliviar su conciencia o algo, pero siguen siendo lo mismo. Pueden haber cambiado de vestimenta, pero siguen teniendo la misma lengua y el corazón malo. Lastimosamente es así. Examínese, examinémonos. Yo me examino todos los días, ¿verdad? Porque soy propenso a que mi corazón se dañe. ¿Por qué? Porque como le dije, este mundo está bajo el poder del maligno y nuestra lucha conforme a Pablo en Efesios, ¿verdad? 6:12, que dice, no es contra carne y sangre. Por eso él incluso envía y a todos los creyentes, dice, ojo, revestíos de toda la armadura de Dios. Ya no solamente tengas al Espíritu Santo, vienes a Dios. No sé si viniste en verdad compungido o porque te arrastraron. Vienes a Dios, el Espíritu Santo te selló. Pero ahora tienes que preocuparte para llenarte de eso, de la presencia de Dios. Porque Pablo dice, por eso, revestidos de toda la armadura de Dios, para que pueda estar firme contra qué, contra todas las hechanzas del maligno. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, huestes de maldad que opera en las regiones celestes. Entonces, si el mundo entero, dice la Biblia, está bajo el poder de una fuerza espiritual, la cual no ve, pero vemos cómo se comporta, nosotros tenemos que revestirnos cada día más de la presencia del Espíritu Santo. Y eso es lo que no se preocupa muchas veces la iglesia, de llenarse del Espíritu Santo, de tratar cada día buscar la presencia más de Dios, llenarse de la presencia de Dios, no buscar, porque Él está contigo, llenarse de la presencia de Dios. Por eso no comparto mucho eso de muchas iglesias que dicen bienvenido Espíritu Santo, bienvenido Espíritu Santo. Es como que, bueno, van a buscar solamente el Espíritu Santo allá, pero con ellos no está. Entonces, mi amado, hay que tener mucho cuidado con eso. Si usted vino a los pies de Cristo, y vuelvo y repito, no sé cómo habrá venido, si lo habrán jalado a la fuerza, o si en verdad el Espíritu Santo lo convenció, tal como le pasó a Pedro cuando predicó 5,000 y después 3,000 vinieron, no los ya arrastraron a la fuerza delante del púlpito, no, recibe a Cristo, no, ellos vinieron y le dijeron, señores, hermanos, ¿qué haremos? Ellos vinieron compungidos después que Pedro le dijo, ustedes mataron a Jesús. Y le señaló. Y Pedro habló la palabra de Dios y el Espíritu Santo los compungió, les convenció de pecado, de justicia y de juicio. Entonces ellos dijeron, señores, ¿qué haremos para ser salvos? Eso le dijo también el carcelero, ¿verdad? ¿Qué haré, Señor, para ser salvos? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Romanos, ¿verdad? Entonces, mi amado, la presencia del Espíritu Santo es la promesa de Dios para los creyentes. Si usted quiere sentir esa presencia del Espíritu Santo, abra su corazón, su vida, su alma y invítelo a su vida, a Jesús. Y Él le dará esa promesa. Usted sentirá la presencia del Espíritu Santo, pero hágalo con un corazón sincero, no un corazón con dobleces. Un corazón sincero y diciéndole, Señor, yo quiero conocerte, yo quiero que entres en mi corazón. Yo quiero saber si en verdad lo que dice este hermano, puedes decirlo así, o esta persona, o este tal, es verdad. Muchos testimonios hay, demasiado. A mí me habían predicado, a mí me habían hablado, pero yo no le tomaba importancia hasta que Él vino a mi vida. Y fue solo misericordia porque yo nunca lo quise. Fue solamente misericordia porque yo nunca lo quise. Y entonces me agarró y me tuvo. Cuando yo no lo quería, Él me amó. Y es algo tan hermoso que se lo presento hoy. Si quiere a Cristo, haga una oración conmigo. Voy a hacer una oración para terminar ya. Si quiere a Cristo, si quiere sentir esa presencia, ese amor que muchas veces no tiene, puede fingir que es feliz, puede fingir que lo tiene todo económicamente,
Pero yo siempre he dicho que toda persona que no tiene a Cristo en el corazón, que no tiene a Dios en su vida, en su corazón, no es feliz, siempre tiene algo que no lo deja ser feliz, y ese es el vacío de Dios en su vida. Porque Dios, nosotros somos, la Biblia dice que somos casa de Dios. Dios nos hizo a nosotros para que Él more en nuestras vidas. Y si no Él no mora en nuestras vidas, mora otra cosa. Porque hay dos reinos, el reino del bien y el reino del mal, que luchan entre sí. Entonces, no hay tres caminos, son dos cosas. O estás con Dios o estás con el diablo. Es fácil. Entonces nosotros debemos buscar la presencia de Dios en nuestra vida. Si tú quieres hacer esta oración, hazla conmigo, ¿verdad? Voy a hacer esta oración. Si tú lo quieres en verdad de todo tu ser, no vas a cambiar de religión, porque no se trata de religión. Lo que vas a hacer es cambiar de vida. Vas a invitar a Dios en tu vida. Entonces, voy a orar. Si usted desea, pues, ore conmigo a Dios. Dígale: Señor Jesús, en esta mañana, Señor, escuché tu palabra. Tú conoces mi vida. Sabes lo vacío que a veces me siento. Sabes, Dios mío, Señor, que en mi corazón yo te necesito. Te entrego mi vida y mi alma, Señor, para que tú cambies mi ser y renueves mi vida. Te pido que me perdones, Señor, todos mis pecados. Lávame con tu sangre, la que derramaste en la cruz al morir por mí. Te acepto como mi Señor y Salvador personal en mi corazón. Te doy las gracias por haber muerto por mí. Padre, séllame con tu Espíritu Santo. La promesa, Señor, que nos diste a lo que creíamos en ti. Hoy, Dios mío, Señor, te pido que me selles con la presencia del Espíritu Santo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Dios le guarde, Dios le bendiga. Busque cada día más esa presencia. Usted hizo esta oración, hizo la primera parte, ¿verdad? Que es la más importante, entregar su corazón a Dios. Pero sigue algo más hermoso. Comience a leer la Biblia. Comience a orar a Dios. Orar no es repetir: ahorita yo lo guié cómo hacerlo, pues que alguien haya orado. Y si no, espero que un día vean este video y lo hagan y entreguen su corazón a Dios. Y la otra es: visite una iglesia donde se predique Padre, Hijo y Espíritu Santo conforme a la Biblia, pero donde se le enseña a vivir la Biblia, no los ritos de siempre, que no hay cambio en el ser humano, sino donde haya una transformación de vida. Por eso Pablo dice: el que roba ya no roba más, el que fornicaba ya no fornique más, porque el hombre cambia cuando Dios entra en su corazón. Entonces, mi amado, comencemos a vivir conforme a Dios manda en su palabra y llenémonos de su presencia, la cual nos hace feliz, la cual nos ayuda en todo, en nuestro trabajo, en nuestra casa, en nuestro hogar, con nuestras esposas, con nuestros hijos, en todo nuestro trato con nuestros semejantes. Dios nos ayuda en todo. Entonces, mi amado, bendiciones. Dios te bendiga y Dios te guarde. Y si Dios permite y estamos con vida todavía, pues entonces estaremos aquí el próximo domingo. Bendiciones y Dios les bendiga con todos. Bendiciones, Justin. Dios te bendiga.